Salmo 18, versículos 25 al 30. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Bien, en esta noche vamos a ver que las pruebas se enfrentan siendo misericordiosos con los que nos afligen. Así pasó en la vida de David. ¿Recuerdan los versículos anteriores, los versículos del 20 al 24? David, ¿cómo enfrentó la prueba, la dificultad durante todo el tiempo de la persecución que tuvo con el rey Saúl? Él se mantuvo en santidad y en obediencia. Esa es la manera de enfrentar los tiempos difíciles, los tiempos de dificultad. Ponernos debajo de la poderosa mano de Dios, humillarnos debajo de su mano poderosa, y cuando fuere tiempo, Él os exaltará. Y así pasó con David. David, ¿qué hizo? Se mantuvo en santidad y en obediencia durante todo el tiempo que Saúl lo persiguió para matarlo. Nosotros, humanamente, ¿cuál es nuestra tendencia? Rebelarnos a eso, ¿no? Nuestra tendencia posiblemente es no sujetarnos al Señor, no mantenernos en santidad y obediencia, sino buscar por nuestros propios medios humanos y nuestra propia fuerza cómo enfrentar la situación difícil. Sin embargo, David nos muestra su ejemplo en los versículos 20 al 24. Él se mantuvo santo y en obediencia al Señor, y por eso que él terminó su prueba victorioso. Pero ahora en los versículos 25 al 30 veremos que otro elemento que necesitamos para soportar el tiempo de la prueba, el tiempo de la dificultad o el tiempo de la persecución, es siendo misericordiosos con aquellos que nos afligen. Dice el versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¿David fue misericordioso con Saúl? David fue muy misericordioso con Saúl. David pudo matar a Saúl por lo menos en 2 ocasiones muy claras, y probablemente hubieron más ocasiones donde David pudo haber terminado con su enemigo, porque el profeta Samuel dijo que Saúl ya no iba a ser más el rey de Israel. Ahora va a ser David el rey. Pero Saúl no quiere dejar su lugar. Saúl se ha alejado de Dios. El Espíritu de Jehová, dice, se fue de Saúl. Saúl desobedeció continuamente a Dios y actuó de manera impía incluso. Cuando él debía esperar por el sacrificio antes de ir a la guerra, él debía esperar al profeta para que el profeta hiciera aquello. Sin embargo, él se adelantó y lo hizo. También, no debiendo consultar a adivinos, fue y consultó a la adivina de Endor, cayendo en una gran impiedad delante de Dios. Eso está prohibido en la palabra de Dios para cualquier hijo de Dios. Saúl se apartó de Dios y Dios quiso buscar un hombre conforme a su corazón. Y en David encontró a ese hombre. Lo llamó, pero Saúl todavía estaba como rey. Así que durante todo ese tiempo, David fue perseguido a muerte porque Saúl empezó a odiar de manera ciega a David. Y durante todo este tiempo que David fue perseguido a muerte, David, ¿qué hizo? Se mantuvo en santidad, en obediencia bajo Dios y también siendo misericordioso con aquel que lo perseguía. Me gustaría mostrarle también la enseñanza que Jesús nos da sobre esto. Mire, acompáñeme a Mateo capítulo 18, por favor. Versículo 23. Es un pasaje quizás que hemos escuchado, la historia que Jesús cuenta de los 2 deudores. Mire lo que dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como pudo pagar, ordenó al Señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido
a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, muchísimo menos de la deuda anterior, ¿no? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. El Señor Jesús entonces también enseña acerca de la misericordia, que nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Y David, en medio de la prueba en la que vivió, él fue misericordioso con aquel que lo perseguía. Así soportó David el tiempo de la prueba que él vivió, perseguido a muerte por Saúl, siendo misericordioso. ¿Qué tenemos que hacer entonces en nuestro tiempo de dificultad y de prueba? Debemos ser misericordiosos con aquellos que nos afligen. Debemos ser misericordiosos. El apóstol Pablo también habla de esto en Gálatas capítulo 6, un versículo que lo conocemos, el versículo 1. Dice, si alguno es encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Muchas veces nosotros debemos recordar también este principio de ser misericordiosos para con otros. Lo más fácil es castigar o disciplinar, ¿cierto? Castigar o disciplinar de inmediato. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera cualidad de un creyente espiritual? Es la capacidad de restaurar a otros. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Antes de hablar o pensar en nuestra mente y en nuestro corazón del pecado de otro o de la bajeza de otro, seamos misericordiosos y primero pensemos, ¿cómo puedo ayudar yo a restaurar a esa persona? A tomar a esa persona y a ayudarla a que salga adelante. David, durante todo el tiempo que estuvo perseguido por Saúl, David fue misericordioso. David fue misericordioso. E incluso si leemos las conversaciones que David tuvo con Saúl, David le advirtió también a Saúl de que él debía volverse a Dios. Seamos misericordiosos en el tiempo de la dificultad. Y dice, y recto para con el hombre íntegro, el versículo 25 aquí del Salmo 18. Siguiendo con el Salmo 18, dice el versículo 26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Así fue, porque David durante toda la prueba, ¿cómo se mantuvo? Se mantuvo obediente, se mantuvo en santidad, no levantó su mano contra el ungido de Dios que hasta ese momento era Saúl, e incluso David lo trató con misericordia, siendo que Saúl era perverso. Saúl le buscaba para matarle, le odiaba. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. El versículo 27 también dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. ¿Qué debe hacer el creyente verdadero cuando está en medio de una dificultad? Mantenerse misericordioso contra aquellos que te están afligiendo, orar por ellos, tener misericordia de ellos, incluso ayudarlos a restaurarlos en sus vidas si es necesario. Dice aquí que el pueblo que tiene esa actitud se mantiene como afligido. Santiago capítulo 4, versículo 6. A ver si ustedes lo recuerdan de memoria. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios en medio de la dificultad? Mantenerse humilde, mantenerse afligido bajo la poderosa mano de Dios, y Él a su tiempo os exaltará. El creyente así debe hacer en medio
de tiempos como los que David vivió. Durante todo el tiempo que David vivió su prueba, se mantuvo en santidad, en obediencia, y se mantuvo misericordioso hacia aquellos que lo perseguían. Porque David sabía, el Señor da gracia a los humildes, da gracia a los que se afligen delante de su presencia, que buscan al Señor en medio de la prueba y de la dificultad. David sabe que tarde o temprano los que le persiguen, Dios los va a humillar. Los que tienen ojos altivos, los soberbios. Versículo 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. David está hablando de su vida. La lámpara usualmente es el símbolo de la vida. Se apaga la lámpara, significa la muerte. David sabía, y era además el deseo que David tenía, él quería mantenerse vivo para poder cumplir el llamado que Dios le había hecho. David sabía que había sido llamado para ser el rey de Israel, y David no quería perder nada de la voluntad de él para su vida. Él sabía que él le iba a proteger, que él le iba a librar de la muerte, y por eso David en otra ocasión escribió: Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Contigo desbarataré ejércitos, dice el versículo 29, y con mi Dios asaltaré muros. Este es un versículo bastante interesante porque da la idea de un solo hombre peleando con un ejército completo, ¿no? Esa es la idea. Y eso humanamente es imposible. ¿Cómo un hombre puede contra un ejército completo? Sin embargo, David dice: si estás con Dios, tienes la mayoría. En medio de la dificultad, para ser victorioso, aunque delante tuya haya todo un ejército, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos misericordiosos hacia aquellos que nos afligen. Mantenernos misericordiosos y también en santidad y en obediencia al Señor. Y dice que con Él asaltarás muros. La idea es que en ese tiempo, ¿cómo eran las ciudades? Estaban cubiertas, ¿cierto?, de muros. Y penetrarlos era muy difícil por todos los soldados que había custodiando las partes altas, y podía tomar meses tomar una ciudad amurallada. Pero aquí dice: si está Dios contigo, tú puedes asaltar esos muros y tener la victoria en Él. Pero ¿cuál es la clave? Mantente misericordioso. Misericordioso contra aquellos que te afligen, y el Señor te va a dar la victoria. Y versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. De una manera muy bella, entonces David termina este párrafo diciendo que Dios es santo. Su camino es perfecto. Por lo tanto, ¿cómo debe actuar el Hijo de Dios? En base a la santidad de Dios. Y en el contexto aquí, actuar en base a la santidad de Dios significa: seamos misericordiosos con aquellos que nos afligen. Puede ser una persona incrédula que a lo mejor no conoce a Dios, que nos está afligiendo. Seamos misericordiosos con esa persona y veámoslo como una oportunidad para que esa persona pueda conocer incluso a Cristo. Tengamos misericordia y el Señor nos va a dar la victoria. El Señor nos va a exaltar. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Su palabra está acrisolada. Luego de que el joyero termina su trabajo, ¿cierto? ¿Qué pasó con el metal precioso? Ha tomado forma, una forma definitiva, ¿no? Esa es la idea. La palabra de Dios es permanente. La palabra de Dios no cambia. Por eso que al final dice: escudo es a todos los que en él esperan. Esto es muy importante, hermanos amados. ¿Un león necesita que lo defiendan? Un león se defiende solo. El león es lo suficientemente poderoso para que alguien más lo defienda, ¿no? No debemos defender a un león se defiende solo. Y lo mismo con la palabra de Dios y con Dios mismo. Dice que Él es escudo. Nosotros no debemos tratar de defender a Dios o nosotros tratar de defender la palabra de Dios. Ella se defiende por sí sola y Dios también. Es al revés.
Nosotros debemos ponernos debajo de Dios y de su palabra. Ella es el escudo. Nosotros no necesitamos defender a Dios ni su palabra. Ella es escudo sobre nosotros, y lo que debemos hacer en el tiempo de la dificultad es mostrarnos misericordiosos contra aquellos que nos afligen y ponernos debajo de la protección de Dios. Si lo hacemos, vamos a estar caminando en su voluntad durante todo el tiempo que dure nuestra prueba. Y si lo hacemos, el Señor nos va a dar la victoria. El Señor va a darnos al final el propósito que Él quería para nuestra vida. No debemos tratar de defenderlo a Él o de defender su palabra. Ella realmente nos defiende a nosotros. Él nos defiende a nosotros si caminamos santamente, en obediencia y con misericordia durante todo el tiempo que dure nuestra prueba. Vamos a orar. Padre, le agradecemos por esta porción de su palabra. Gracias, Señor, porque nos indica cómo debemos caminar en los tiempos de dificultad. Gracias, Padre, por el ejemplo de David y que él obtuvo la victoria. Salió, Señor, vencedor, pero por el poder suyo, Padre. David solamente se humilló, se puso debajo de su mano poderosa. Se mantuvo obediente, se mantuvo santo y fue misericordioso incluso con los que lo perseguían. Gracias, Padre, porque en nuestro Señor Jesucristo también podemos encontrar aquello. Él se humilló hasta la muerte. Él fue maltratado por sus enemigos, por sus detractores, pero nuestro Señor Jesucristo amó a cada uno de ellos y murió por cada uno de ellos también en la cruz y pidió misericordia por ellos en el mismo momento de su muerte. Gracias, Padre, porque ese es el ejemplo que usted nos presenta a nosotros. Y ayúdenos, Señor, de que si estamos viviendo un tiempo difícil ahora mismo, ayúdenos, Señor, a humillarnos bajo su poderosa mano, a mantenernos limpios de todo mal, a confiar en usted, a mantenernos obedientes y a ser misericordiosos si es que hay personas que nos están afligiendo. Gracias, Padre, porque usted está siempre con nosotros y su palabra y usted mismo, Padre, es escudo sobre nosotros, protegiéndonos. Se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús.